Hoy, en este primer encuentro de profesores que dejaron huellas en la UNSL, tenemos a la doctora Clotilde de Pau, docente de la Facultad de Ciencias Humanas. Bienvenida, Cloti. Gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes. Me parece un gesto bien interesante y necesario de poder recuperar las memorias de quienes transitamos gran parte de nuestras vidas en esta universidad pública y poder registrar, ¿no es cierto?, acontecimientos, situaciones y demás. Me parece realmente los y las felicito por esta decisión que han tomado. Docente con más de 35 años de trayectoria aquí en la universidad. Por cierto, ¿qué significa la docencia para usted? Yo creo que no podría haber sido otra cosa que docente. Aprendí a amar la docencia de la mano de quienes me fueron formando a lo largo de mi carrera, ¿no? No tenía experiencia, digamos, de haber sido docente, no era lo que quería ser. Yo no quería ser docente, quería ser trabajadora social. Y sin embargo digo que no podría haber sido otra cosa que pedagoga, ¿no? Me fui configurando, fui armándome como pedagoga y sobre todo apostando a la docencia, porque en mi larga trayectoria de trabajo estuve toda mi vida en primer año, primer cuatrimestre, dándole la bienvenida a quienes pujan por ocupar el espacio público de la universidad, y eso me comprometió y me llenó de felicidad realmente. Y como estudiante, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Cómo era la universidad? Mira, yo entré en el último año de la dictadura militar, en el 82. En ese momento me recibieron militares, milicos, vestidos de milicos, en un curso de nivelación que teníamos que hacer obligatoriamente, que teníamos que aprobar para poder ingresar. En ese momento el ingreso no era irrestricto. Y fue un año bastante complejo, bastante difícil, digamos, porque bueno, fue el año de Malvinas también, entonces bueno, toda la movilización que se generó con lo de Malvinas, y fue el año también en que yo, sin ninguna militancia previa, sin ninguna conciencia histórica de lo que estaba pasando en nuestro país, lo que había pasado, sí me pude inscribir gracias a los movimientos estudiantiles que se empezaban a generar en la universidad. Pude participar muy activamente en marchas y en movilizaciones en las que reclamábamos la vuelta a la democracia. Entonces fue un año muy fundante para mí, muy fundante, porque, bueno, esto que te digo, viví como el último trazo de la dictadura y la posibilidad de la recuperación de la democracia. Así es que, bueno, fueron años en ese sentido muy hermosos, porque también viví la configuración del primer centro de estudiantes que se armó a la vuelta de la democracia, ¿no?, que ya estaba viniendo desde el final de la dictadura, y realmente fue una experiencia muy configurante, porque teníamos asambleas multitudinarias, te puedo decir, en el comedor universitario, en el grande, que llegaban hasta las 3, 4, 5 de la mañana discutiendo la construcción de esta nueva universidad, ¿no?, ahora en clave de democracia. Y fue muy interesante porque allí se unieron, fue un centro de estudiantes, lo remarco porque para mí, que venía del campo, que no tenía ni idea, vuelvo a decirte, de lo que había pasado con la dictadura, no había vivido nunca un centro de estudiantes, por cierto, vivir esa experiencia me configuró también en una militante. Y fue un centro de estudiantes donde fueron capaces de unirse todas las fuerzas políticas para configurar un centro de unidad. Con un mismo objetivo, ¿no? Claro, sí, que era volver a democratizar la universidad, que había estado silenciada
Y en esa época de democracia, ¿existía el miedo todavía? ¿Era difícil convencer a los chicos, a las chicas que se acercaran al centro de estudiantes? Mira, habían, vuelvo a decirte, yo tengo la imagen de asambleas multitudinarias en el comedor, marchas multitudinarias pidiendo la recuperación de la democracia, digamos, y cuando se votó, digamos, ¿no?, multitudinarias que salían de la vieja estación de trenes, ¿no?, y llegaban, pero también todavía estaban, digamos, quedaban incluso lo que llamábamos botones, ¿no? Había, yo me acuerdo de una profesora muy querida, que cuando en una clase de pedagogía, Tila Montoya, avisoró a alguien que oficiaba de servicios, ¿no? Y así en plena clase le dijo, usted se va porque usted es un servicio. Digamos, habían servicios, nosotros sabíamos, porque había gestos, modos de vestir, modos de moverse que nos fuimos enseñando, pero sabíamos que estábamos en cierto modo vigilados y demás, pero eso no nos privaba de movilizarnos, de salir y demás, porque sentíamos que la fuerza que se había configurado para sostener esta primavera democrática era mayor que lo que, bueno, y que lo que se venía de vivir era terrible. No sé si contesté a tu pregunta. Perfecto, sí, profe. ¿Y cuando se recibió, en qué año fue? Ay, no me acuerdo bien, porque yo hice primero educación especial, sí, y después estudié como para ciencias de la educación. Me recibí en el 85, creo. Y bueno, pero yo ya estaba trabajando como auxiliar de segunda con alguien que fue mi maestra y quien me formó, que es Ana Sola de Villazón. Sí, desde que me inicié estuve trabajando como becaria, como pasante en distintos lugares. Siempre tenemos algún docente o referente, en su caso es Ana Sola. Sí, ella es una referente indiscutible en mi formación, en mi trayectoria, en mi vida. Ella me enseñó cómo trabajar, vuelvo a decirte, con los recién llegados y llegadas a la universidad, cómo darles la bienvenida, cómo habilitar espacios que alojen a quienes, bueno, desean estar y pueden estar, ¿no? Pero también tuve como referente, y es justo decirlo, a Tato Iglesias. Tato Iglesias me enseñó a amar a quien fue mi maestro intelectual, que es Paulo Freire, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas y muchos docentes que yo podría recuperar, muchos. Recién te nombraba Tila Montoya, Ivo Marincevich, no quiero ser injusta, ¿no?, pero Delia Suardías, Federica Colavita, hubo mucha gente que me fue como iniciando y enseñando el camino de formación y el camino de compromiso con lo público, ¿no? Pero con quien transité toda mi carrera estudiantil y después de trabajo en la universidad fue con Ana Sola, sí. Así es que un profundo agradecimiento a ella, y también vuelvo a decir a Tato, que nos permitió conocer las pedagogías latinoamericanas y nos enseñó el compromiso con los sectores oprimidos. Mencionaste a Paulo Freire, a ver si no me equivoco. ¿Tu hijo se llama Paulo por Paulo Freire? Sí, por él se llama Paulo Freire, porque deseé siempre que fuera un pibe y ahora un hombre honesto, un hombre humilde, un hombre generoso, solidario. Creo que no me gustan mucho los valores, pero sí pongámosle así, esos valores o esos modos de posicionarse en el mundo, solidarios y con una mirada que habita la diferencia, es lo que
siempre me conmovió de Paulo Freire, además de sus aportes teóricos, ¿no? Pero su coherencia entre su vida, sus prácticas y sus posicionamientos teóricos. Sí. Cloti, ¿y cómo es ser madre y docente, o ser docente y madre? ¿Cómo se dividen los tiempos? Es difícil porque también creo, mucho tiempo cuestioné que la docencia tenía que ver con la maternidad por una cuestión histórica de configuración de la docencia. No voy a ir a eso, pero hoy sí creo, por otras búsquedas teóricas, que sí tiene mucho que ver con la maternidad la docencia, ¿no? En ese sentido, puedo decir que tejí encuentros entre mi maternidad privada, digamos, del mundo que nunca es privada también es, y la maternidad en cierto modo, en el sentido de hacer nacer algo nuevo en esa que vos tenés como estudiante en el aula, ¿no? No en el sentido paternalista, sino en el sentido de acompañar, de hacerte responsable de ese que está ahí con vos, que te eligió, digamos, porque nuestros estudiantes nos eligen estar o no, ¿viste? En el aula, por más que estén de cuerpo presente, eligen estar o no. Y vos te tenés que hacer responsable del cuidado, del acompañamiento, del sostén y de habilitar teorías, pensamientos, preguntas y demás. Y en ese sentido creo que la maternidad pedagógica, pienso la maternidad pedagógica, ¿se entiende? Pero sí hay momentos de mucho conflicto entre las dos, porque yo le dediqué mucho tiempo a la universidad, vos fuiste alumno mío, y realmente mucho tiempo a mí, cada pibe y cada piba que estaba ahí sentado, me preocupaban y me ocupaban, y por ahí una le resta tiempo a acompañar a ese hijo que tiene en casa, ¿no? Pero bueno, también Paulo participaba de muchas de mis clases y por ahí era la posibilidad en la que yo tenía también de decirle: mira, hijo, acá está inscripta tu mamá, este es el camino que ella eligió y ojalá te sirva como referencia. Y profe, ¿te has encontrado con ex estudiantes que te agradecen por no solamente la formación, sino también por el cariño que les has dado? Sí, no sé si tendré tiempo de buscar. Vos sabés que antes de buscar en mi celular, porque me gustaría compartir algo, mira, me haces una pregunta. Muy poquitos días antes de jubilarme recibí un mensaje de una exalumna, ahora colega, no quiero perder mucho tiempo, pero... Ay. Busca tranquilo. ¿Sí? Sí. No sé qué la lágrima, no sé por qué. Fueron poquitos días antes de jubilarme, yo fui docente de ella en primero y en cuarto año, ¿no? Y de esas estudiantes que dejan huellas y te dejan marcas, muchísimos estudiantes, te diría que la mayoría me han dejado, a mí no me fueron indiferentes, y le tocó transitar una situación muy difícil porque tuvo que despedir a uno de sus alumnos que murió en un accidente, ¿no? Y ella me escribió algo así y realmente dije, bueno, valió la pena. Dice: hola Cloti, querida, soy Julia, ¿te acordás de mí? Quería contarte, necesito contarte. Hoy me tocó por primera vez, desde que soy profe, despedir a un pibe de 14 años, alumno mío, que se me adelantó en el viaje. Tengo el alma rota y ando sin respuestas. Y en medio de eso me acordé de tus señales de vida de Teresa Punta, un libro que yo leí. ¿Te acordás? Revolví todo hasta encontrarlo y me puse a leer. En la escuela están los hijos. ¿Hijo ajeno? Hijo. Hoy partió un hijo y nunca fue ajeno. Vos sí que me enseñaste lo importante, Cloti. Hasta me diste señales para atravesar dolores. Bueno,
Lo leo como una referencia, como una metáfora de lo que intenté hacer en el aula, ¿no? Eso de darle señales de cómo humanizar el trabajo docente, como no dejar de transmitir los saberes que son esenciales, sin los cuales no hay humanidad posible. Tenemos la obligación ético-política de enseñar contenidos, de enseñar saberes acumulados por la humanidad, pero también tenemos la obligación ética-política de que junto con esos saberes seamos capaces de alojar al otro, a la otra, para que crean que vale la pena vivir, ¿no? Y teniendo en cuenta que en la universidad, que parece algo lejano tener contacto con el docente o la docente, y ahora existe esa posibilidad de comunicarse a través de un mail, un mensaje de WhatsApp, tener reuniones de consulta y que no exista ninguna distancia, ¿no? Que haya empatía entre ambas partes. Sí, yo siempre les recalco, y vos te debes acordar, que la simetría entre los estudiantes y los docentes es necesaria. Y esto lo tomo de Paulo Freire, ¿no? Porque si hay igualdad, digamos, partamos del supuesto de la igualdad, ¿no? Somos todos iguales, somos semejantes y somos iguales, como un principio fundante, ¿no? de la Constitución. Pero en relación a los saberes, tiene que haber cierta simetría entre los estudiantes y también en el vínculo, ¿no? Porque una no tiene que perder el lugar de hacerse responsable, vuelvo a decirte, no de ejercer la autoridad, sino de acompañar, ¿no? De mediar. Pero eso no quita que en el vínculo pedagógico, el vínculo que está hecho de afecto, que es una atadura afectiva, vos puedas escuchar las historias complejas, difíciles, que traen nuestros educandos y educandas. Hay que hacer lugar a que ellos puedan tener una escucha amorosa que les ayude a transitar situaciones que son complejas y que muchas veces operan, te diría que muchas y casi siempre operan como obstáculos epistemofílicos, obstáculos de los afectos, para poder apropiarse de los saberes que tienen que apropiarse en cada campo del saber. No sé si es la pregunta. Y en ese sentido creo que eso lo aprendí de Ana Sola. Hay que estar dispuesta, hay que dedicarle tiempo a eso. Siempre hay que estar dispuesta, ¿no? Ofrecerse para que tus estudiantes puedan venir a la consulta, ofrecerles un mate, hacer el espacio como más amable, más amoroso, más amigable, ¿no? Qué lindo. De eso se trata. Y Cloti, ahora que sos jubilada, pero seguís colaborando en actividades con la universidad, de hecho seguís siendo coordinadora de la Red Universitaria de Derechos Humanos, ¿qué otras actividades haces por fuera de la universidad? Cosas que te gustan. Ay, todavía no logro hacerme un espacio. Estoy como transitando los primeros meses de jubilación y todavía no logro, porque la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos nos lleva mucho tiempo, y digo en plural porque es un colectivo en el que están representadas todas las universidades públicas. En este contexto mucho más tiempo, pero además estamos embarcadas en esa red en el proceso de curricularización de los derechos humanos en las carreras de pregrado y grado. Y entonces, bueno, no me he hecho todavía el espacio para el ocio, ¿no? ¿Y algún tiempito libre? ¿Qué género musical te gusta o qué tipo de películas? Mira, la música me gusta muchísimo, el folclore, me gusta toda la música, toda. Y si vos me preguntás cuál es mi asignatura pendiente, aprender a bailar folclore. Eso me encantaría. Me gusta el folclore, me gusta, bueno, la música, la nueva trova cubana, la brasilera, digamos, ¿no? La bossa nova, la música uruguaya, muy latinoamericanista lo mío, por una opción política, digamos. Bien, y para cerrar esta entrevista, una frase que te guste o que te identifique
de algún autor? Sí, yo siempre tuve como horizonte, de nuevo Paulo Freire, ¿no? Nadie educa a nadie, nadie se educa solo, todos nos educamos en común unión, ¿no? Esto de una pedagogía de la pregunta, una pedagogía que reconozca los saberes que portan. Esa es una de las, si querés, otra frase que siempre me conmueve es que la muerte es mentira si se ha hecho bien la tarea de la vida, de Martí. Y yo la tengo como referencia en el sentido de que intento hacer bien la tarea de la vida, intento, con mis incoherencias, con mis contradicciones, que las tengo como todo ser humano, por suerte, pero intentar hacer bien la tarea de la vida como para que la muerte sea mentira, ¿no? Para que haya valido la pena el tránsito por acá. Digo, se me vino esa, no sé por qué. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por la amabilidad y vuelvo a decir por la amabilidad de esta entrevista. Realmente muy amable la entrevista y vuelvo a decir que los y las felicito a quien se les ocurrió la idea de poder recuperar las voces de quienes nos fuimos, porque es difícil, es muy difícil el proceso de jubilación. Muy difícil porque uno queda desinstitucionalizado, ¿no? Entonces que ustedes nos vuelvan a convocar es como volver a sentirme parte de la universidad. Así que te agradezco mucho. Su palabra es muy valiosa y ha hecho mucho por la historia de nuestra universidad. Gracias. Gracias a ustedes.